10 de la mañana con 43 minutos. Usted puede leerlo en biobiochile.cl. Rusia y Ucrania se están preparando para tensas negociaciones tras la captura rusa de la ciudad de Gerson. Creo que al primer día del ataque de Rusia a Ucrania, conversamos con el analista internacional Guido Larsson. Lo volvemos a hacer, lo saludamos. Muy buenos días, Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guido. Hola, buenos días, Daniela, Álvaro, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Guido. ¿Qué puede, cuando decimos tensas negociaciones, qué es lo que se va a negociar? ¿Qué margen hay para llegar a acuerdos en estas condiciones una semana después de iniciado el conflicto? Yo soy pesimista respecto de que estas conversaciones deriven en negociaciones que signifiquen una salida política al conflicto. No creo que el conflicto vaya a terminar después de estas conversaciones. Yo creo que lo que se va a conversar, y creo yo, o especulo que también fue algo que se discutió en la primera reunión, tiene que ver con las condiciones en terreno y sobre todo con el aspecto humanitario. Yo creo que, y estoy esperanzado, acá no hay solamente una cuestión de análisis, también hay una cuestión, digamos, de cómo evitar el sufrimiento humano. Yo espero de que estas conversaciones deriven en la generación de un corredor humanitario que permita la salida de las decenas de miles de personas que están, por así decir, atrapadas dentro de Ucrania y que no tienen la seguridad para salir eficientemente del país. Ahora, también obviamente es posible, y acá hay que ser cauteloso, pero también este tipo de negociaciones ocurren en circunstancias donde muchas veces las tropas requieren cierto tipo de descanso. Hay una instrumentalización política de la negociación con vistas a generar una pausa momentánea en los enfrentamientos para luego retomarlos en el futuro. Pero yo tiendo a pensar de que las discusiones van a estar en medidas de muy corto plazo, medidas también que eventualmente pueden incrementar la confianza, pero no hay ninguna razón para pensar de que vayan a derivar en un acuerdo más amplio. Claro, escuchábamos ayer a algunos expertos en diversos medios que decían que una de las alternativas a este conflicto era que Rusia saliera pero con su ego no tan herido, no saliera tan humillado. ¿De qué forma podría salir de este conflicto si es posible, Rusia? Claro, si es posible alguna alternativa. Bueno, es que esa es la gran pregunta. O sea, es cierto de que no solamente ahora, sino que en general muchos de los conflictos se resuelven intentando generar una salida política que no signifique una humillación o para el agresor o para alguna de las partes en juego. Pero ahí cabe la pregunta, ¿qué significa no ser humillado para Putin o para Rusia en general? Y no ser humillado significa terminar con la ampliación con dirección a este de la OTAN, tener a Ucrania leal a los requisitos de Moscú y eventualmente minimizar o incluso terminar la influencia norteamericana en toda la zona. O sea, eso apunta a la solución de fondo, digamos, que estaba al comienzo del conflicto, ¿no? Claro, y la pregunta es, ¿Occidente puede aceptar todo eso? Y yo creo que no. Realmente acá estamos frente a un dilema, porque es cierto, hay que tratar de buscar una salida que no signifique una humillación para Putin, pero esa salida, esa no humillación, yo no la veo por ningún lado, a decir verdad, porque las salidas son o la finlandización ucraniana, finlandización en el sentido de que se toma el modelo finlandés de neutralidad como una salida posible, o la balcanización de Ucrania, va a decir romper a Ucrania en distintos pedazos que satisfagan, por así decir, los deseos de seguridad ruso, y eso lo veo bien improbable, la verdad. ¿Esto que estamos viviendo hoy tiene precedente? Yo entiendo que me entendiste la pregunta. Sí, o sea, precedentes desde el punto de vista donde una gran potencia invade a una democracia. La verdad de las cosas es que no. Tenemos grandes potencias invadiendo a no democracias o a regímenes autoritarios, como Estados Unidos invadiendo Afganistán o invadiendo Irak. Y hay algo que se parece al menos en su operatividad militar inicial. Por ejemplo, la misma Rusia realiza un enorme despliegue militar a mediados de los 90, pero dentro de su propio territorio contra las fuerzas separatistas chechenas, y observamos en la década de los 90 también la guerra en la ex Yugoslavia, pero este nivel de magnitud donde hay una asimetría militar tan clara en favor, en este caso, de un actor, Rusia, no hay precedente en los últimos 80 años. Uh-huh. Suiza autorizó el envío de armas a Ucrania. Por otra parte, hace un rato
Suecia denunció que 4 aviones de combate rusos violaron su espacio aéreo. O sea, estamos hablando de países que históricamente eran neutrales. ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo se ve ahora con esta amenaza que ni siquiera se vio esto durante una guerra fría, que estos países tomaran partido, por así decirlo? Sí, yo creo que realmente estamos en una coyuntura histórica sin precedente. Estamos viendo en vivo y en directo lo que podría ser la destrucción del sistema internacional tal cual como lo conocíamos hace 80 años. Porque si finalmente hay una salida pacífica al conflicto que satisfaga las demandas rusas, en alguna medida se está, no quiero decir legitimando, pero se está aceptando de facto que el instrumento de guerra permite la obtención de objetivos de orden político. Y eso obviamente rompe cierta tradición, sobre todo cuando uno considera cuál es el objetivo, que es una democracia. Ahora, podría decirse de que esto ya ha ocurrido en el siglo XXI con las invasiones a Irak y Afganistán, es cierto, pero no había ocurrido en Europa. Y como bien lo decía, Suiza rompe una tradición bien extensa, la verdad, porque la neutralidad suiza uno la puede rastrear hasta los resultados de las guerras napoleónicas a comienzos del siglo XIX. Y yo creo que hay una presión a los líderes europeos de decirse, bueno, están frente a esta coyuntura, quieren estar del lado, llamémoslo así, correcto de la historia, o quieren finalmente pasar a la historia como aquellos líderes que en el momento en que era necesario tomar una decisión fuerte, finalmente decidieron mantener la neutralidad, mantenerse de brazos cruzados, ser ambiguos eventualmente en la decisión, etcétera. Y yo creo que los europeos se están dando cuenta de que es necesario ahora tomar una decisión firme al respecto, y creo que eso es lo que explica el cambio de postura tanto de Suecia como de Suiza. Guido, para no dejar de ver esto en perspectiva también, por plantearlo así, ¿qué pecados se están pagando? ¿Qué errores por lo hecho y lo no hecho se están llevando estas consecuencias? Bueno, evidentemente este es el resultado de una trayectoria histórica de larga data, que probablemente uno puede rastrear de comienzos del siglo XXI, donde la Federación Rusa decía, y acá obviamente hay un análisis normativo que hay que hacer si lo que decía era adecuado, inadecuado, legítimo o no, pero decía de que había un problema serio para su propia percepción de seguridad con la ampliación de la OTAN. Y ese problema serio o se pasó por alto o no se tomó, digamos, los recaudos de orden político, etcétera. Quiero obviamente decir de que esta es una discusión compleja, porque también estamos hablando de que un país debiese tener su propia autonomía y soberanía para determinar a qué alianzas pertenecer o no, y por lo tanto Ucrania debiera ser completamente soberano para definir si es que quiere pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea, etcétera. ¿Podemos ir más atrás a la disolución de la Unión Soviética y cómo se manejó la disolución de la Unión Soviética? Yo creo que sí. Putin ha dicho varias veces de que la caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica de tal vez los últimos 80 años, ciertamente la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y frente a eso, uno de los grandes problemas históricos de Rusia ha sido el hecho que es una vastísima extensión geográfica que carece de fronteras naturales de protección. Y por ende, a lo largo de toda la historia, Rusia ha buscado maneras de sentirse más segura. Un mecanismo para sentirse más segura fue precisamente la generación de la Unión Soviética, en la cual las repúblicas periféricas servían como una suerte de colchón de protección frente a cualquier riesgo de invasión o de amenaza o de guerra. Y cuando ese colchón deja de existir con la caída en diciembre del año 91, bueno, Rusia en alguna medida se siente insegura, se siente vulnerable, y busca generar mecanismos que eviten esa percepción y eviten la trayectoria que Putin calculaba que podría ocurrir, ¿no es cierto? Estar a la merced finalmente de las potencias occidentales. Ahora, a mi modo de ver, Putin está cometiendo una violación flagrante del derecho internacional y también una violación flagrante del derecho humanitario, pero evidentemente eso debe conjugarse con la realidad política de los últimos 25 años, y es cierto, todos somos generales después de la batalla, pudieron haberse hecho cosas distintas, no se hicieron, y ahora la gran ecuación que cabe resolver es cómo se garantiza la seguridad rusa manteniendo al mismo tiempo la soberanía ucraniana. Claro. Y en esa ecuación nos encontramos ahora, y es muy difícil salir de ella. Guido, en ese sentido, ¿se podría decir que Rusia tiene una guerra con Ucrania o tiene una guerra con la OTAN a través de Ucrania? Yo creo que no son cosas excluyentes, porque también junto a todo esto que hemos conversado hay
A mí me parece un ejercicio de revisionismo histórico. En diciembre del año pasado, una cosa bien interesante, Putin mismo escribe un largo artículo, algo así como 40 páginas, donde hace una revisión de la historia rusa, pero con una perspectiva de decir que Ucrania es una especie de ficción de orden histórica, de que Ucrania es hermano espiritual, cultural, idiomático de Rusia, y que por ende hay una especie de necesidad de la misma Rusia de volver a esa raíz de orden histórica, recuperando, por así decir, Ucrania y también incluso Bielorrusia. Entonces, ese revisionismo presupone para Rusia de que acá no está atacando algo exógeno a su misma realidad, está en realidad haciendo parte a esa realidad de lo que fue, de acuerdo a Putin, yo estoy en desacuerdo con esa visión, pero de acuerdo a Putin, una tradición histórica vasta, digamos, de siglos. Entonces, comete agresión contra Ucrania, pero no lo entienden obviamente como agresión, lo entienden como una salvaguarda de lo que es la tradición de unión entre Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo entonces están en alguna medida forzando a OTAN a limitar su extensión y su ampliación con dirección al este. Sí. Yo, como última pregunta, cerrando un poco, la amenaza nuclear ahora es más explícita. ¿Qué tan serias son estas amenazas nucleares? Mira, aun cuando haya una probabilidad extremadamente baja de que esto pase a conflicto nuclear, digamos, una probabilidad del 1%, ya ese 1% genera consecuencias de tan amplia magnitud que hay que tomárselo con enorme seriedad. Es decir, el uso de armamento atómico en una situación de conflicto significaría la aniquilación de la civilización humana, literalmente. En su momento Einstein dijo, la tercera guerra mundial se podría pelear con armamento atómico, pero la cuarta guerra mundial se va a pelear con palos y con piedras, sí. ¿No? Y yo creo que tiene razón. Entonces, me parece que estamos en una situación donde la mención al armamento nuclear no es que vaya a derivar en eso, pero sí hace de que la percepción de riesgo sea mayor, y cuando la percepción de riesgo es mayor, los errores no forzados en el campo de batalla también son mayores, lo que deriva obviamente a que la situación deje el ámbito de la pura racionalización y se pase una espiral de que, en fin, los actores en definitiva no puedan controlar. Uh-huh. Muy bien, Guido, te agradecemos una vez más el tiempo que te das para conversar con el Expreso Bio Bio. Muy claro, además. Gracias, Guido. Gracias. Que tengas buen día. Igualmente.